Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Re 47, 3. Observa. Deuteronomio de Barim 12, 29, 13, 18. Cuando Adonai su Elohim haya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos. Tengan cuidado, después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus dioses, y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo a ustedes, no harán esto a Adonai su Elohim. Porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Adonai odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Todo lo que yo les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. No añadan a ello ni subtraigan de ello. Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una señal o maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo cuando él dijo, vamos a seguir a otros dioses, cuales ustedes no han conocido, y vamos a servirles, ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice. Porque Adonai su Elohim los está probando, para averiguar si ustedes en verdad aman a Adonai su Elohim con todo su corazón y ser. Ustedes seguirán a Adonai su Elohim, le temerán, obedecerán sus mitzvot, escucharán lo que él dice, le servirán y se agarrarán de él. Y ese profeta o soñador será puesto a muerte. Porque él incitó rebelión contra Adonai su Elohim, quien los sacó de la tierra de Mitzrayim, y los redimió de una vida de esclavitud, para seducirlos fuera del camino que Adonai su Elohim les ordenó seguir. Así librarán a su congregación de perversidad. Si tu hermano el hijo de tu padre o de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa la cual amas, o tu amigo que significa tanto para ti como tú mismo, secretamente trata de incitarte para ir a servir otros dioses, los cuales tú no has conocido, ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos alrededor de ustedes, ya sea cerca o lejos de ustedes, en cualquier lugar del mundo, no consentirás, y no le escucharás a él, y no tendrás piedad ni lo perdonarás. Y no lo ocultarás. Más bien, lo matarás. Tu propia mano será la primera sobre él al ponerlo a muerte, y después las manos del pueblo. Lo apedrearás hasta la muerte. Porque él ha tratado de alejarte de Adonai, tu Elohim quien te sacó de la tierra de Mitzrayim, fuera de una vida de esclavitud. Entonces todo Israel oirá acerca de ello y tendrán temor, para que cesen de hacer tal perversidad como está entre ellos. Si ustedes oyen decir que una de las ciudades que Adonai su Elohim les está dando para vivir, ciertos bribones se han levantado entre ustedes y han atraído a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos a ir a servir otros dioses, los cuales ustedes no han conocido, entonces ustedes investigarán el asunto, averiguarán y buscarán diligentemente. Si el rumor es verdad, si es confirmado que tales cosas detestables están siendo hechas entre ustedes, ustedes pondrán a los habitantes de esa ciudad a muerte con la espada, destruyéndola completamente con la espada, todo en ella, incluyendo su ganado. Amontonen todo su despojo en un lugar abierto, y quemen la ciudad con su despojo hasta la tierra para Adonai su Elohim. Permanecerá un tel montón de ruinas para siempre y no será edificada jamás, nada de lo que ha sido apartado para destrucción quedará en sus manos. Entonces Adonai se volverá de su furia fiera y les mostrará misericordia, tendrá compasión de ustedes y multiplicará sus números, como él juró a sus padres, con tal de que ustedes escuchen a lo que Adonai dice y obedezcan todos sus mitzvot que yo les estoy dando hoy, así haciendo lo que es bueno y placentero delante de Adonai su Elohim. Comentarios, hechos por su servidor. Instrucción contra la idolatría, Jo 12, 29, 32. Después de exhortar a Israel a adorar a Adonai en un solo templo, Moshe habló a Israel que como pueblo escogido ellos no podían servir a los dioses de los cananeos porque Adonai demandaba adoración exclusiva de su pueblo. La base de esta exhortación es el primer mandamiento, Jo 5, 7. Después de la derrota de las naciones de Canaán, de la eliminación de sus templos, y de la destrucción de sus dioses, el pueblo no podía cometer el error de ser seducido por la religión de los cananeos. La mera destrucción de sus templos y de sus dioses no iba a disminuir la atracción de los dioses falsos. Tal adoración era una violación directa del primer mandamiento, así como enseña claramente el v. 31.
La adoración de los dioses de piedra y de madera era abominable a Adonai porque él es el único Elohim, un Elohim vivo y verdadero. La práctica de sacrificar niños a los dioses era una forma aberrante de adoración muy común en el Oriente Antiguo, especialmente en Canaán y entre los amonitas. La inclinación de Israel de aceptar las prácticas religiosas de los habitantes de Canaán abrió la puerta en Israel para el sincretismo religioso, ya que algunos israelitas siguieron estas prácticas paganas. Según Elat, la costumbre de sacrificar niños a los dioses paganos fue practicada por Acaz y Manasés y fue abolido por Josías, rey de Judá, durante su reforma religiosa en el siglo 7 a. de Yeshua. Con la muerte de Josías, la práctica apareció otra vez en los días del profeta Jeremías, antes de la destrucción de Judá, Jer 7, 31, Jer 19, 5, Jer 32, 35. Los sacrificios de niños al dios Moloch eran hechos en el valle de Ben-Hinnom, una área ubicada al sur de Jerusalén, Jer 32, 35. El capitán 12 termina con una exhortación contra la idolatría y contra la participación de los israelitas en las prácticas religiosas de los cananeos. En el presente capítulo Mosé presenta tres maneras como la trampa de la idolatría. Jer 12, 30, entraría en Israel. Por medio de los falsos profetas, Jer 13, 1, 5, por medio de un miembro de la familia o un amigo íntimo, Jer 13, 6, 11, o por medio de falsos líderes, Jer 13, 12, 18. Deuteronomio 13, 1, 18. Los falsos profetas, 13, 1, 5. La realidad de los falsos profetas era un problema urgente porque ellos aparecieron en la historia de Israel desde el principio del movimiento profético en los días de Samuel. Para Israel, la situación de los falsos profetas era compleja. Como una comunidad relacionada con Elohim por medio del pacto, Israel tenía que vivir por la palabra de Elohim. Por cuanto esta palabra era mediada por profetas, era de suprema importancia distinguir entre el profeta verdadero y el falso. Mosé era considerado el modelo de profeta de Israel y todos los profetas de Elat eran considerados sucesores de Mosé. Por lo tanto, la comunidad israelita tenía la necesidad de ser instruida en cómo distinguir entre el verdadero profeta, enviado por Elohim con una revelación de la voluntad divina para el pueblo, y el falso profeta, quien enseñaba mentiras. El propósito de este capítulo es presentar principios básicos para ayudar a la comunidad a distinguir entre los profetas. El texto menciona profetas y soñadores de sueño que hacen señales y milagros. V. 1. La Torá enseña que Elohim puede usar los sueños para ayudar a su pueblo a entender los propósitos divinos. Gen 20, 2, 3, Gen 37, 5, 11. Gen 41, 1, 2. Sin embargo, con el crecimiento del movimiento profético en Israel, la palabra revelada por Elohim a sus siervos los profetas reemplazó los sueños como medio de revelación. Pero los sueños continuaban como una de las maneras de conocer la voluntad de Elohim. El profeta Jeremías criticó a los profetas falsos porque ellos manipulaban y fabricaban sueños para ganancia personal, pero Jeremías no eliminó la posibilidad de que Elohim hablara por medio de los sueños. Jer 23, 25, 32. Los profetas de Israel tenían un llamado especial de Adonai para proclamar la palabra divina, pero cuando era necesario, ellos podían interpretar sueños, hacer milagros, señales y prodigios para confirmar la voluntad de Elohim para el pueblo. Pero aún los falsos profetas podían hacer prodigios. Éxodo 7, 10, 12. Hacer un milagro o una señal no es la única evidencia de que una persona habla la verdad o representa la voluntad de Elohim. Al que añade o quita de la palabra de Elohim, no se le debe permitir hablar de Elohim. Éxodo 4, 2. Una vez que el falso profeta era identificado, Israel tenía que tomar tres decisiones. La primera decisión era no oír las palabras del profeta. V. 3. El pueblo tenía que entender que en algunas situaciones, con las palabras del falso profeta, Elohim estaba probando la lealtad del pueblo. Éxodo 8, 2, Éxodo 8, 16. Presenta un claro ejemplo del trabajo de los falsos profetas. Si el pueblo verdaderamente amaba a Adonai, ellos no iban a abandonarlo para seguir a dioses falsos.
La segunda decisión que el pueblo necesitaba tomar era andar en pos de Adonai fielmente, en reverencia y fidelidad, obedeciendo sus palabras. En vez de oír las palabras de los falsos profetas, Israel debería renovar su decisión de obedecer la palabra de Elohim. La tercera decisión era condenar al falso profeta a la muerte, porque había proclamado rebelión contra Elohim, quien había redimido a su pueblo de Egipto. La expresión que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud, v. 5, es una referencia clara al prólogo del Decálogo. El significado de estas palabras en este contexto es para enfatizar que la rebelión contra Adonai para seguir a otros dioses era una violación del pacto, una violación que cancelaba la relación que existía entre Adonai e Israel. La expresión eliminarás el mal de en medio de ti, v. 5, aparece frecuentemente en Deuteronomio. Estas palabras enseñan que el pecado de una persona afecta a toda la comunidad. Si la persona que no había pecado no era eliminada, así como lo fue Acán, Jos 7, 1, 26, su pecado ponía en peligro a cada persona en la comunidad del pacto. Verdades prácticas. En estos días el nombre de cristianismo ha sido desacreditado por el sensacionalismo. La radio y la televisión han sido usadas para bien y para mal en el nombre de la religión. Debemos tener mucho cuidado en algunos aspectos. 1. Hay personas que tienen una crisis personal y ven a Elohim como un instrumento para satisfacer su necesidad del momento. Elohim quiere guiarnos en nuestra vida diaria. Él no es nuestro mandadero. 2. Hay el evangelio de éxito inmediato. Es decir, algunos pintan a un Elohim que nos va a enriquecer en las cosas materiales. Elohim se interesa en nuestra vida material. Sin embargo, esta no debe ser nuestra razón de buscar a Elohim. 3. En nuestra congregación debemos tener cuidado en cuanto a la enseñanza y la predicación. Algunas iglesias, al ver una nueva persona atractiva y persuasiva, piensan que está lista para enseñar sin ningún conocimiento del trasfondo de la persona. F. Apostasía por miembros de la familia o por un amigo íntimo, Jos 13, 6, 11. Esta sección habla de la seducción espiritual por un miembro de la familia o por un amigo íntimo, v. 6. Aun cuando el contenido de esta sección no menciona a los falsos profetas, el problema es el mismo, porque cualquier persona que procura inducir a otra persona a la idolatría, esta persona está actuando como un falso profeta. Mientras que los falsos profetas enseñan sus falsas doctrinas públicamente, el miembro de la familia o el amigo íntimo hace su obra en secreto, o sea, individualmente y en la intimidad del hogar. El pueblo tenía que rechazar esta invitación para seguir a dioses desconocidos, vb. 6, 7. Había un sinnúmero de dioses en el Antiguo Oriente, pero Israel solamente tenía un Elohim, y ninguno de estos dioses desconocidos podía tomar el lugar de Adonai en la vida religiosa de Israel. Mosé ordenó al pueblo que rechazara a tal persona. Además, la persona debía ser apedreada hasta la muerte. Esta decisión enseña que la lealtad a Adonai es más importante que las relaciones humanas, Vermat 10, 37, 39. Ni los lazos familiares ni las amistades íntimas podían permitir la apostasía o el sincretismo religioso en Israel. La relación que Adonai había establecido con Israel demandaba lealtad y amor hacia Elohim mismo. Esta lealtad excluye a cualquier otro dios en la vida del pueblo. La apostasía de Israel era un crimen que demandaba la pena de muerte. Si una persona invita a otra persona a alejarse de Elohim, esta persona debe ser denunciada en público y condenada a la muerte. El miembro de la familia sería el primer testigo contra la persona que instigó la idolatría, Deut 17, 7. El propósito de esta severa penalidad era para enseñar a Israel que la apostasía afectaba a Adonai profundamente. Además, la sentencia de muerte motivaría a los demás a temer a Adonai y eliminar el pecado de la apostasía de la comunidad. La realidad histórica es que esta sentencia de muerte raramente fue aplicada en Israel. Diversas veces y en muchas situaciones, los israelitas abandonaron Elohim para servir a otros dioses. Apostasía e idolatría entró en Israel en los días de los jueces y se tornó parte de la vida diaria del pueblo de Elohim.
Finalmente, tanto el reino del norte, con su capital en Samaria, y el reino del sur con su capital en Jerusalén, fueron destruidos porque no oyeron la voz de los profetas y abandonaron a Adón-sí para seguir a falsos dioses. G. La apostasía por medio de falsos líderes. Esta sección es diferente de la anterior. En la sección anterior, Mosé mencionó a una persona que engañó a otra persona. Aquí el texto habla de personas que seducen a una ciudad. Los engañadores son identificados como hombres impíos. V. 13. La expresión Enep se traduce lit. Hijo de Belial. Esta expresión se usa en el Ad para identificar a diversas personas malas y perversas, que procuran engañar a otras personas. En el NT, la palabra aparece como un sinónimo de Satanás. Los hombres impíos, igual que los falsos profetas, incitaban al pueblo a abandonar a Adonai. Cuando tal persona se levantara en una de las ciudades de Israel, los líderes de la comunidad tenían que investigar el problema cuidadosamente. Ellos tenían que seguir dos procesos. Primero, tenían que inquirir. La palabra inquirir significa consultar la voluntad de Elohim. Esto se hacía por medio de la oración, la consulta con los sacerdotes, profetas, o por medio de los oráculos sagrados. En segundo lugar, tenían que investigar el caso. Enep. Investigarás tiene el sentido de un proceso legal que decide si una persona es culpable o inocente. Cuando los líderes de la ciudad llegaran a la conclusión que la persona impía había seducido a un grupo o una ciudad a abandonar a Adonai, entonces las personas que instigaron la apostasía y toda la comunidad que había abandonado a Adonai, serían dedicadas al eremo anatema. Aquellos que se rebelaron contra Adonai y abandonaron el pacto se consideraban paganos y merecían el mismo castigo que sufrió el pueblo de Canaán. Deut 7, 1, 5. En este caso, las leyes de la guerra santa se aplicaban contra la ciudad que había cometido apostasía. La ciudad y su botín eran dedicadas al anatema. La ciudad y todo lo que estaba en ella, inclusive sus habitantes y aun los animales, eran quemados como un sacrificio a Adonai, un sacrificio ofrecido como expiación por el pecado del pueblo y de la ciudad. VB 15, 16. La ciudad era convertida en ruinas y nadie podía reedificarla. Jo 6, 24 y 8, 28 mencionan dos ciudades que fueron quemadas según las reglas del Erem. Vea el comentario sobre el Erem en 2, 34. 7, 26. Israel no podía retener ninguna cosa que había sido dedicada al anatema. Solamente de esta manera la maldición asociada con la apostasía de una ciudad y la violación del pacto podía ser expiada y, por consiguiente, Adonai sería movido a desistir del furor de su ira. V. 17. La apostasía y la idolatría provocaban la ira del Señor, pero la obediencia de Israel provocaba su misericordia y bendición. El propósito de Elohim era bendecir y multiplicar a Israel, así como Elohim había prometido a los patriarcas y a sus descendientes. La violación de la santidad de Adonai trae consecuencias desagradables al pueblo, pero la obediencia y fidelidad a la ley que él había dado por medio de Mosé era el secreto del éxito y prosperidad de Israel. V. 18. Kol Tuf todo lo bueno. Ros Mosé.